me llevaba más o menos bien. Ahí también te sentías distinto. También me sentía distinto. Siempre me sentí distinto. Siempre te sentiste distinto. Pero vos crees que era solamente porque vos habías nacido en Francia que eras distinto. No, Que- distinto porque me pesaba la historia del Holocausto. Me pesaba enormemente. Escuchar a mi abuelo a la noche que se levantaba diciendo, me llevan a la cámara de gas, yo agarraba y me despertaba y chao, me iba la gana de dormir. Si tu abuelo tenía Sí, tenía muy... gritaba de noche. Era raro. Y bueno, entonces cuando terminaste la escuela secundaria, ¿qué pensaste hacer? Bueno, cuando terminé la escuela secundaria, no sabía qué carrera iba a tomar y al final mi abuelo dijo, bueno, si te gusta la electrónica, por ahí puedes estudiar ingeniería electrónica. Pero me parecía una carrera muy difícil para mí. Pero de cualquier manera yo hice el ingreso, entré a la facultad, pero al entrar acá en Buenos Aires, no solamente me dediqué en la facultad a estudiar y tratar de... y me costaba aprobar algunas materias porque en el ambiente que yo me vivía en casa era muy difícil poder estudiar. ¿Por qué? Y porque mi abuelo tenía ataques de nervios, a veces estaba muy agresivo por el mismo trabajo y problemas, ¿no? Por lo que había pasado en Auschwitz, ¿no? Porque no es fácil estar 3 años en un campo de concentración. ¿Era agresivo con vos? A veces se ponía agresivo conmigo. ¿Y en qué la humanista te pegaba? No, no me pegaba, sino que hablaba en voz fuerte. O me autoexigía que estudiara más. Quería que, bueno, que yo fuera muy buen alumno. ¿Y vos qué le decís? Que no, que yo hacía lo que podía. Que yo tenía mi limitación. Y empecé a hacer actividades culturales también en la Facultad de Buenos Aires. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, hice una exposición sobre el gueto de Varsovia. ¿de dibujos? No, pedí a la AMIA que me prestaran fotografías, pero lamentablemente se quemó. ¿Quién lo quemó? No sé, ¿En la facultad? en la facultad, pero seguramente elementos de extrema derecha. Y después de eso, entré en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, la línea recta, hice otras actividades culturales, como por ejemplo hacer conocer a los estudiantes de argentinos cómo se estudia en otra universidad de otros países. Y, por ejemplo, organicé por intermedio de aquel entonces el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos adjunto, Daniel Traub, entre los dos, en el año del 63, organicé una exposición. En ese momento estaba como decano el almirante Marín, y se llamaba Universidades Norteamericanas. Una exposición fabulosa que duró casi 2 meses. Después de eso, yo recibí una invitación para viajar a Estados Unidos y de paso ver a Cecil Winter, que vive en... ¿Quién te invitó? Un amigo que, que había estado en Buenos Aires, que era hijo, era amigo del hijo de un senador norteamericano que se llamaba Joseph M. Montoya. Era senador por Nueva México. Y por intermedio de él, yo, no es que me haya invitado, él me invitó a conocer Washington, D.C. Pero bueno, ¿cómo te conociste con él? En la facultad. Él fue a visitar la facultad de ingeniería. Y yo le dije que tenía parientes en Brooklyn, que tenía esta parienta Cecil Winter,
que era tan querida como mi Bube, ¿no? Porque los primeros años de mi vida la pasamos escondidos juntos. Y ella había perdido también sus padres en Auschwitz. Y ella actualmente vive allá. Entonces, cuando llegué a Nueva York, estaba con mi abuela y mi abuelo también estuvo en Nueva York. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegó él a Nueva York? Sí. La historia es así. A él le adelantaron dinero el fallecido doctor Hardy Swarzensky, que era presidente de Keren Ayesot y aparte una persona muy buena que me quería mucho, le adelantó dinero para que él cobrara una renta de Alemania. O sea, ya en aquella época ustedes cobraron dinero de Alemania, de la Sí. Wiedergutmachung. O sea, sí. O sea, la de Wiedergutmachung. Entonces, mi abuelo... Perdón, Gilbert, ¿para vos también? A mí me pagaron la escuela secundaria. Pero no me dieron mucho, me daban 100 marcos por mes. Una pequeña ayuda. Por ser huérfano. Pero el doctor Suárez se portó muy bien y le adelantó dinero a mi abuelo porque mi abuelo no aceptó lo que le habían reconocido acá en Argentina, que era 25% de incapacidad. Entonces le adelantó dinero para ir a Alemania, fue a Alemania, se revisó. Hacer un juicio. Claro, y de paso se fue para Estados Unidos para conocer a la familia de mi abuela, que ella tenía una única hermana, que fue la única hermana que se salvó del Holocausto. Porque las otras hermanas, todas murieron en Auschwitz. Y la sobrina, que vive en Nueva York, los padres también murieron en Auschwitz. Entonces, Es decir, los padres de Cecil. de Cecil Winter, Cecil. los dos. Y que conocían bien a mi madre. Y estuvieron en mi bris, y estuvieron en el casamiento de mis padres, todo. Entonces, cuando yo estaba en Nueva York, y justo el 29 de enero se conmemoraba la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos de América. No se sabía todavía quién iba a ser el ganador. Había dos. Estaba Lyndon B. Johnson, del Partido Demócrata, y estaba Barry Goldwater, del Partido Republicano. Entonces yo me comuniqué por teléfono, hablando en español, con este muchacho, y me dijo que viniera para Washington, D.C. Yo agarré ¿cómo se dice? Un bolsito, y me fui a Washington, D.C. Me acompañaron, Cecil me acompañó y me indicó, me tomé un avión del aeropuerto La Guardia, y de ahí llegué a Washington, D.C. y llegué ¿cómo se dice? A la oficina del Partido Demócrata, y ahí estaba José Montoya Jr., el hijo del senador. Me abrazó y me dijo: Gilberto, welcome to America, to Washington, D.C. You are invited. I speak with my father. We speak with Mr. Johnson, porque justamente ya había ganado las elecciones Johnson. Y we speak with the President of the United States of America to give you a special distinguished place for you to the inauguration. Entonces, me gustó, salí en la televisión, mis parientes estaban en Nueva York, miraban la televisión, miraron, Gilbert, nosotros somos americanos, y nadie nunca nos invitó a la fiesta del presidente de Estados Unidos. Y él recién llegó acá a Estados Unidos, ya está con los senadores, gobernadores, con el presidente, con la hija del presidente. Y yo, ¿dónde dormía? Dormía en la Universidad de Georgetown, porque el hijo del senador, Montoya, era estudiante de abogacía de Georgetown University. Y ahí me hicieron toda una fiesta ahí, en la Universidad de Georgetown. Me pusieron un casco, porque hay muchas fraternities, entonces, es costumbre de los americanos, ¿no? Y bueno, la pasé muy bien, fui a 2 fiestas,
Después conocí el cementerio de Arlington, fui a la tumba de soldado desconocido, fui también a ver la tumba de John Fitzgerald Kennedy, y después en Arlington, después estuve en el Lincoln Memorial, Washington Memorial, en el State Department, en el Congreso de Estados Unidos, con dos senadores, con el senador Montoya y el senador Yakovlevich, que era senador por Nueva York. Y después volví con todos los presentes, diplomas y qué sé yo, volví a Nueva York y todos se quedaron con la boca abierta, todos los parientes. Y después retorné de vuelta para Buenos Aires. ¿Allí te sentías bien? Me sentía muy bien, me sentía que había recibido un cálido recibimiento. Y acá en Buenos Aires, ¿cómo te sentías? Bueno, en Buenos Aires siempre me sentí un poco diferente. Siempre sentí como que no podía sentar raíces, que algo pasaba en mí. ¿Tenías amigos acá? Tenía algunos amigos, sí, judíos. Me hice socio de Hebraica, soy vitalicio. Estuve de novio con una chica judía y después, bueno, no sé, por ahí que yo le hablara mucho del Holocausto, tampoco a ella no le gustaba mucho. No estaba. No le gustaba. Mi abuelo falleció un año después que volvimos a Estados Unidos, el 13 de mayo de 1966, de un cáncer en el maxilar. Jugaba 3 atados de cigarrillos por día. Él, antes de morir, un año antes, había planeado de que vender todo, irnos todos y hacer allá a Israel. No se pudo lograr. Todo salió no como uno quiere, sino como Dios quiere. Yo tuve que dejar el trabajo, yo seguía la ORT, dejé ese trabajo, tuve que entrar en el restaurante, y yo no entendía nada, lo único que hice es estar en la parte administrativa, seguía estudiando en la universidad, que tampoco pude terminar. ¿Hasta qué año estudiaste? Hasta 4 años. Y después mi abuela volvió a, ¿cómo se dice?, ¿Casarse? a casarse, a formar otra vez su vida, y se trasladó al Uruguay. Yo ¿Te quedaste en Buenos Aires? me quedé en Buenos Aires, pero iba muy seguido al Uruguay, y yo siempre me gustaban las actividades culturales, judaicas. ¿Vivías solo? No, teníamos una empleada, que era la empleada que hacía muchísimos años que trabajaba en casa y en el restaurante. O sea, ¿vos seguiste viviendo en la casa donde vivieron antes? Sí, en la calle Junín y Bartolomé Mitre. Ah. Mientras tanto yo seguía en la facultad, y después en el año 71, cuando ya la abuela se había ido al Uruguay, yo formé una asociación que se llamaba Ana Frank, porque decía, bueno, yo hablar del Holocausto no puedo hablar, no así, prefiero mejor que Ana Frank hable sobre su diario. Entonces, en una oportunidad se hizo un acto en Hebraica, hace muchísimos años, sobre Ana Frank, sobre toda la historia del Holocausto, y después traté así de estar en contacto con todas las asociaciones de sobrevivientes de todo el mundo, porque me interesaba el tema, me interesaba que la gente joven también se interesara. Después... Ya en 1971 ya tenías 30 años. Es cierto. ¿Y qué pasaba? ¿No formaste pareja? No pude formar pareja. Me empecé a analizar. En esa época. Sí. ¿Pero habías tenido, saliste con chicas? Salía
salida de pareja, pero eran siempre inestables las relaciones. Por una causa, por la otra, las relaciones eran inestables. Además, yo como viajaba seguido a Montevideo, porque mi bube, lamentablemente ella tuvo el primer infarto que tuvo ella, lo tuvo en el año 66, siempre estaba con problemas de salud, entonces muchas veces yo tenía que viajar para ver cómo estaba y bueno, me quedaba unos días. Sí, una pregunta, ¿de qué vivías acá? Yo seguía con el restaurante, hasta el año 75. Yo cobré una indemnización de Alemania por mi abuelo, porque a pesar que mi abuelo falleció, el doctor Swarzensky, que después también falleció, pero se gestionó, yo como heredero, como nieto de Furmansky, el materno, o sea, se gestionó la sucesión de ese dinero, que quedó el capital, ¿no? O sea, como dicen en alemán, Naza, ¿no? Porque la renta, lógico, a mí no me la pueden transferir, la renta de Alemania. La renta la tenía que cobrar él. Entonces, con ese dinero, yo empecé a hacer psicoterapia, psicoanálisis. O sea, cuando ya tenías 30 años. Un poco antes. Un poco antes. Sí, a los 26 años empecé a hacer psicoanálisis. Cuando falleció mi abuelo, empecé a psicoanalizarme. Sí. Y con dinero del negocio, yo me analizaba, con el trabajo. ¿Cuántas veces por semana? Y empecé con 4 veces por semana, después 3 veces por semana. Era muy importante. O sea, muy intenso. Muy intenso. Yo tenía un rompecabezas en mi cabeza. No sabía bien, quería unir todo eso que estaba tan... Vos decís de rompecabezas. ¿Por qué era rompecabezas? ¿Qué es lo que tenías que unir? Unir interiormente a mi familia, que yo no tenía bien claro, por ejemplo, la documentación. Seguro si mi papá y mamá habían fallecido en Auschwitz, yo no estaba seguro. No estaba seguro. Recién, ¿por qué? Porque eran todas versiones de mi abuelo. ¿Y por qué vos desconfiabas que eso fuera así? ¿Qué pensabas? Y porque como él estaba siempre a veces agresivo y qué sé yo, y me desconcertaba un poco con su actuación, yo no entendía muy bien qué pasaba en ese ambiente. Entonces yo me pagaba el tratamiento, siempre yo. Yo podía haber gastado ese dinero en cualquier cosa, pero me lo gasté en salud. Lo mejor que pude haber hecho en mi vida es analizar. Y el análisis me ayudó, y aparte de ayudarme a conocer mi interior, también yo pude conseguir la documentación francesa, donde ahí sí estaba testificado de que mi padre murió en Auschwitz el 8 de agosto de 1942 y que mi madre murió en Auschwitz el 3 de abril de 1943. ¿Vos necesitabas saber eso para saber que estaban muertos? No, yo sabía que estaban muertos, pero quería saber si habían muerto en Auschwitz o habían muerto en otro lado. En la Segunda Guerra Mundial podían haber muerto, qué sé yo, en Maidanek, en otro campo, o en un bombardeo, no sé. Yo quería estar seguro, que eso me ayudaba a mí a poder elaborar la desaparición de ellos. Bueno, ¿cómo era Gilbert a los 30 años? Si vos, digamos, mirás una cosa y decís, bueno, Gilbert a los 30 años era así. A ver, ¿cómo era Gilbert a los 30 años? Bueno, Gilbert a los 30 años hacía muchas cosas. Hacía iba a la facultad. ¿A los 30 años todavía ibas a la facultad? Iba a la facultad. 2, manejaba el restaurante. 3, hacía psicoanálisis. 4, formé la asociación Ana Frank. Y 5, iba a Hebraica a hacer gimnasia, a hacer algún deporte.
alguna amigos. actividad, algunos amigos, judíos y no judíos también. ¿Y con amigos, con varones, las relaciones eran más estables o también así eran Bueno, inestables? Si tenías, fuera, digamos, fuera, tenías alguien que puede decir que era tu amigo más profundo, sí, yo tenía un amigo más tuvo un amigo profundo, íntimo. sí, tenía un amigo más profundo porque él por ahí me entendía mejor, ¿no? Es decir, era de la colectividad, me entendía mejor, él no está ahora acá, vive en Virginia, el padre se llama doctor Julio Broide, fue uno de los directores del banco, no sé si director, fue profesor de la Facultad de Ciencia Económica y tuvo algo que ver con el Banco Mundial, no sé. Yo estuve en la casa de él inclusive. Y él veía las cosas de otra manera, no sé, porque por ahí los padres le habrán educado de una manera tal que a él sí le interesaba y sentía como que a él le dolía realmente, ¿no? Si vos sentías que él te entendía a vos, te entendía tu corazón. Claro, inclusive porque él había conocido a mi abuelo y sabía cómo era mi abuelo, qué sé yo, exigente y agresivo. En fin, lo conoció en el restaurante, ¿no? Porque había ido varias veces. Es cierto. Esa era mi vida cuando yo tenía 30 años. ¿Y después qué pasó? Y después, el restaurante en el año 75 lo vendí porque como siempre en Argentina hubo desvanes económicos, o sea, cambio de dinero, entonces, bueno, yo no podía pagar el alquiler que me exigían, entonces seguí analizándome, ¿Y de qué vivías? Ya no me empecé a gustaba. trabajar como viajante de comercio,